Yo creo que la poesía sigue siendo importante en tiempos de miseria, en tiempos de dolor, y en particular que pues ha sido muy importante la poesía para despertar también las conciencias ante la injusticia, ante, el, ante la violencia, ante incluso ante la desigualdad, ¿no? Yo, y hay mucha gente piensa que la poesía que tiene una utilidad social o que tiene una finalidad de denuncia es una poesía de segundo orden, ¿no? Y no lo creo. La verdad creo que es muy importante que la poesía pueda decir todo. Al final del libro aparece este poema en donde está la indignación, el desamparo, la rabia, ¿no? Ante este hecho terrible de Ayotzinapa. Su vida se haya dedicado obviamente a la enseñanza más que nada, pero también y de manera muy importante a indagar lo que es el arte, a fomentar la cultura, a crear pequeñas instituciones a nivel local, pero que siempre son fundamentales para cualquier convivencia humana, que exista espacios donde se dé un lugar a la cultura, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, Lorenzo ha entrado de alguna manera su quehacer social ha sido siempre orientado por esa cuestión de la cultura y claro de la enseñanza, ¿no? Entonces me parece que tenemos que buscar un poco de silencio para leer este libro y leerlo un poco como abriendo canales para que los ecos de la poesía resuenen dentro de nosotros. Es un libro lleno de sabiduría, lleno de paz, de serenidad, y también es un libro que de alguna manera nos revela las cosas que están ocultas en la realidad, ¿no? Que es justamente el papel del poeta. Yo creo que los poetas están ahí para revelarnos la realidad. Y por último, para volver al tema de la política en la poesía, ese también es el papel del poeta cuando el poeta toca un tema político, como puede ser aquí el de Ayotzinapa. Su visión no puede ser una visión simplemente contenciosa, digamos, ¿no? Realmente lo que va a hacer es remitirnos directamente al centro de lo que es la humanidad. Pero ¿cómo nace Manantial de Cocuyos? Fíjense que esta colección de poemas, de poemitas, se va a llamar de otra manera. Se va a llamar El vitral del colibrí. Recordé, vino a mi mente esto porque un viejo poeta guerrerense le enseñé el trabajo y me dijo, ¿y cómo lo vas a llamar? Le digo, se va a llamar El vitral del colibrí o bien Crepúsculo del Sur. Y me dijo, no, me gusta más Manantial de Cocuyos. Ese viejo maestro muy querido, Agripino Hernández Avelar, un gran amigo, un gran impulsor de la cultura en Guerrero, ya falleció, ya no está con nosotros, pero me gustó mucho la propuesta de título y así se le quedó, Manantial de Cocuyos, porque realmente los poemitas son así, como cocuyos, que de pronto destellan, que de pronto alumbran. Vamos a hacer el ejercicio de escribir lo que nosotros vemos, pero vamos a ponerle un poquito de figuración, de imaginación, de sentido. Imagínense que ese árbol no es el árbol nada más,
Imagínense que es un bailarín, que se desplaza, que se mueve. Y si tienen buen oído, van a escuchar que el viento suena en sus ramas. Hagan de cuenta que está alguien afinando un instrumento musical. Y entonces ya tenemos ahí el panorama para hacer una imagen poética. Y salían cosas así, las fui guardando y después pues me seguí de largo escribiendo así, ¿no? Pequeños poemitas que ya una vez que los reunimos apareció este librito, ¿no? Manantial de Cocuyos. La noche que enlutó las sendas. 1. En esta hora en que la muerte acecha y arrastra su vestido nupcial por los rincones de las vías, hagamos caminar al corazón en las puntillas, haciendo el menor ruido sobre las gruesas losas del silencio. En las penumbras de este instante, la parca barre el polvo de los senderos de los días, con la extensión de su vestido, que resuena y se atora entre las piedras, las aristas de todos los temores, que ruedan por el cauce solitario de todas las veredas. Ese ruido se ovilla cual lúgubre quejido de aves nocturnas y perros espantados en mitad de la noche, entre los laberintos del oído. 2. La orden venía desde el cenit de las alturas y la dejaron caer como guadaña en medio del trigal. Soltaron los chacales, ebrios de impunidad, sicarios y policías cortaron de tajo los renuevos más tiernos de la patria. 6 fueron los muertos en el primer ataque. Cuando el pequeño sapo sátrapa oye el número de víctimas, ordena enfurecido: levántenlos a todos y no dejen testigos. Y sin ningún remordimiento se sienta a merendar con su familia. Esa noche de los fusiles cortos, los desclasados policías y sicarios, como hienas y chacales, se cebaron con la sangre adolescente y se llevaron secuestrados a 43 muchachos, sin dejar una señal de su existencia. Y las 3 sanguijuelas de las 3 esquinas oscuras del poder fueron a descansar después de tan agotador trabajo. 3. Todos se preparaban para ser docentes, para llevar la luz del verbo y encender los luceros en los cereales olvidados del infantil pensamiento. Y tan solo en unos cuantos minutos los troncharon, les echaron encima a los chacales. Eran hijos del pueblo y barro de su barro, y su lamento hace crujir la tierra cuando por alguna causa se fisura. Para nosotros es un gusto poder tener hoy en nuestras manos y poder compartirlo con más vecinos, con más lectores, con más personas en general, un libro que está lleno de contenido, ¿no? Lo pudimos notar en la lectura que el profesor realizó, de el amor a la incertidumbre, a la tristeza, al coraje. A mí me parece que no hay nada más poderoso que la palabra. Y cuando la palabra se utiliza para contagiar, para provocar, para reflexionar, se está utilizando de la mejor manera. Y tener un libro de un vecino de Iztacalco, primero es un orgullo. Segundo, es uno de los tantos planes que hemos realizado
con el profesor Lorenzo. Estaba recordando en este momento que la primera vez que lo conocí, que llegó con su esposa al módulo, me regaló justamente este ejemplar, no el que ahora imprimimos, me regaló este. Y lo empecé a hojear. Yo me considero una lectora asidua. Lamentablemente estos 2 años de diputación me han alejado un poco de los libros, pero lo empecé a hojear y me pareció que había mucho talento detrás de sus letras. Por supuesto, después empezamos a atender un problema vecinal que había ahí respecto a una inmobiliaria, etcétera. Pero para mí es un orgullo como representante popular, como vecina, como persona, como militante, más que de un partido, militante de un camino de lucha para transformar. No podemos negar que quien es capaz de escribir estas letras es un militante de vida, de lucha, que busca transformar las realidades, contagiar lo mejor de la humanidad, ¿no? Reflexionar sobre lo peor que ha también realizado la humanidad en perversión, como nos lo hizo sentir el poema de Ayotzinapa. Y bueno, afortunadamente hoy tenemos este libro. Le agradezco mucho a Julio, a todos los compañeros del equipo que hicieron toda una labor para que hoy fuera posible esto. En la Asamblea Legislativa hay una comisión de asuntos editoriales. Creímos que iba a ser todavía, fue complicado, pero creímos que iba a ser todavía mucho más complicado que nos pudiesen, digamos, aprobar el presupuesto para la impresión. Ahora me parece que vale la pena compartirlo, leerlo, pensarlo, reflexionarlo, y pues también de repente invitar al profesor a que nos lo lea en su propia voz. Y lo que realizaremos, que el profesor ya lo sabe, queremos regalar un ejemplar a cada escuela de Iztacalco. A partir de este momento, que esta es la presentación oficial, digamos, de esta edición, pues vamos a entregar uno en cada escuela, en cada secundaria de Iztacalco, porque nos parece que hay algo muy elemental. Hoy las generaciones, y hablo de digo, yo me considero joven, pero hay generaciones mucho más jóvenes, están siendo alejadas de las letras, de la lectura, del pensamiento, están metidos en una pantalla, en un celular, en una tableta, y eso está impactando negativamente el desarrollo de las sociedades, y me parece que no hay nada más poderoso que regresar a un libro